¿Alguna vez has juzgado a una persona solo por la ropa que llevaba o por su aspecto? ¿Y si ese juicio pudiera cambiar la vida de alguien o dejar al descubierto la nuestra? Aquella noche, un padre con sobrepeso, de aspecto descuidado y con una niña dormida entre los brazos, entró en un hotel de lujo buscando únicamente una habitación donde pasar la noche. Lo que recibió no fue una bienvenida, sino miradas de desprecio, excusas cuidadosamente disfrazadas de cortesía y una decisión tomada antes de escuchar una sola palabra. A veces, el mayor error no es negar una habitación, es olvidar que detrás de una apariencia sencilla siempre puede haber una historia que aún no conocemos. Y aquella noche, ese error tendría consecuencias que nadie dentro de aquel vestíbulo podría olvidar. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La lluvia caía suavemente sobre Madrid cuando el vuelo procedente de Lisboa aterrizó con casi 2 horas de retraso. El aeropuerto seguía lleno de viajeros agotados que buscaban un taxi para regresar a casa cuanto antes. Alejandro Navarro dejó escapar un lento suspiro mientras sostenía a su hija dormida entre los brazos. Lucía descansaba la cabeza sobre su hombro izquierdo, abrazando con fuerza a su viejo oso de peluche, Capitán. Con 36 años, Alejandro no tenía el aspecto que la mayoría imaginaba al pensar en el fundador de una de las cadenas hoteleras más prestigiosas de España. Era un hombre de complexión robusta, de expresión serena, con unas discretas gafas negras y una barba que empezaba a notarse tras varios días de viaje. Vestía una sudadera gris gastada por el uso, unos vaqueros cómodos y unas zapatillas deportivas corrientes. Del hombro colgaba una vieja mochila de tela que parecía haber recorrido medio mundo junto a él. Bajó la mirada hacia Lucía. Desde que su esposa había fallecido 3 años atrás, aquellos instantes de silencio se habían convertido en el refugio más valioso de su vida. Cada viaje terminaba igual. Ella dormida sobre su hombro y él prometiéndose que jamás permitiría que le faltaran el amor, el respeto y un lugar donde sentirse protegida. Al salir del aeropuerto observó el asfalto brillante por la lluvia. Conducir hasta casa todavía suponía unos 40 minutos más. Consultó el reloj y negó suavemente con la cabeza. Será mejor descansar unas horas. Pidió un taxi y pronunció una dirección que conocía mejor que nadie. Hotel Palacio Real Madrid, por favor. El conductor asintió y puso el coche en marcha. Durante el trayecto contempló las calles iluminadas, mientras los limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante. Sin darse cuenta recordó las palabras que su padre repetía cuando trabajaba como vigilante nocturno en un viejo hotel. Un hotel no demuestra su categoría por las estrellas que tiene, sino por la forma en que trata a quien entra sin aparentar riqueza. Aquella frase había guiado toda su vida. También fue la razón por la que creó Navarro Hoteles. Nunca quiso levantar únicamente edificios elegantes. Su verdadero sueño era construir lugares donde cualquier persona fuera recibida con la misma dignidad. Desde hacía años mantenía una costumbre que casi nadie dentro de la empresa conocía: visitar algunos de sus hoteles sin anunciar su llegada y comportarse como un huésped cualquiera. Solo así podía descubrir cómo funcionaban realmente cuando nadie sabía quién era. El taxi se detuvo frente a la entrada principal. La fachada del Hotel Palacio Real brillaba bajo la lluvia. Las luces cálidas se reflejaban sobre el mármol y las puertas giratorias recibían a los últimos huéspedes de la noche con la misma elegancia de siempre. Alejandro pagó el trayecto, acomodó mejor a Lucía entre sus brazos y salió del vehículo. La niña apenas abrió los ojos antes de volver a quedarse dormida, aferrada a Capitán. Al cruzar la entrada, un suave aroma a café recién hecho envolvió el vestíbulo. Desde el bar llegaba una melodía de jazz a un volumen apenas perceptible. Algunos clientes terminaban una copa mientras otros conversaban tranquilamente junto a la chimenea. Alejandro recorrió el vestíbulo con la mirada.
cada lámpara, cada cuadro, cada detalle del suelo de mármol. Recordaba perfectamente el día en que había aprobado aquel diseño. Más de 10 años después, seguía sintiendo el mismo orgullo. Nadie sabía que estaba allí. Y eso era exactamente lo que buscaba. Mientras caminaba hacia la recepción, Carmen Ruiz levantó la vista desde el mostrador de información. Durante un instante observó al padre que cargaba con su hija dormida y le dedicó una leve sonrisa antes de volver a sus tareas. Unos metros más adelante, Sergio Martín terminó de escribir en el ordenador y levantó la cabeza para atender al siguiente cliente. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Su mirada descendió despacio, deteniéndose en las huellas visibles de un viaje largo. La ropa gastada, el calzado todavía húmedo por la lluvia y aquella mochila de tela que colgaba de su hombro. Algo cambió en su expresión incluso antes de pronunciar la primera palabra. Alejandro se detuvo frente al mostrador de recepción mientras acomodaba con cuidado a Lucía sobre su hombro. La niña seguía profundamente dormida, agotada por el largo viaje, con el pequeño capitán abrazado contra el pecho como si fuera un tesoro. Sergio Martín levantó la vista del ordenador con la sonrisa profesional que dedicaba a todos los huéspedes. Sin embargo, aquella expresión cambió apenas unos segundos después. Su mirada recorrió despacio a aquel padre cansado, deteniéndose en las huellas visibles de un viaje largo y en la sencillez de su aspecto. Sin darse cuenta, ya había formado una opinión. «Buenas noches», saludó Alejandro con amabilidad. «Necesitaría una habitación para esta noche. Solo una. Nada especial». «Buenas noches, señor. ¿Tiene una reserva?» «No. Mi vuelo llegó con bastante retraso y he preferido descansar aquí antes de conducir hasta casa». Sergio fingió consultar el sistema durante unos instantes. Difícilmente sería el tipo de huésped que solía ocupar las mejores suites del hotel, pensó. Probablemente terminaría preguntando el precio antes de marcharse. Aunque nunca lo habría reconocido, ya había decidido cómo terminaría aquella conversación. Su voz siguió siendo impecablemente correcta. «Permítame un momento, por favor». Pulsó varias teclas sin prestar verdadera atención a la pantalla. Dejó pasar unos segundos más antes de levantar la vista, como si estuviera comprobando cada posibilidad con absoluta profesionalidad. «Lo lamento, señor. En este momento no tenemos habitaciones disponibles». Alejandro permaneció inmóvil. No había sorpresa en su rostro, solo una serenidad que contrastaba con la tensión silenciosa que empezaba a instalarse entre ambos. «¿Ni siquiera una habitación estándar?», preguntó con educación. Sergio negó levemente con la cabeza. «Me temo que no». Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Alejandro conocía perfectamente la ocupación real del hotel. Sabía que todavía quedaban habitaciones libres. Aún así, decidió guardar silencio. Había aprendido muchos años atrás que la paciencia revelaba mucho más sobre las personas que cualquier discusión. Lucía se movió ligeramente entre sus brazos. Sin despertarla, Alejandro acomodó la manta sobre sus hombros y le acarició el cabello antes de volver a dirigirse al recepcionista. ¿Le importaría comprobarlo una vez más? Sergio volvió a mirar la pantalla. Esta vez mantuvo la vista unos segundos más para dar la impresión de que realmente estaba revisando el sistema. «Lo siento mucho, señor». Hizo una breve pausa antes de continuar. «Parece que algunas habitaciones permanecen bloqueadas por cuestiones operativas y las restantes ya han sido asignadas». La explicación sonaba perfectamente razonable, pero era falsa. Alejandro lo comprendió al instante. Entonces Sergio añadió, siempre con el mismo tono educado: «Si lo desea, puedo recomendarle algunos hoteles cerca de la estación de Atocha. Es posible que allí encuentren disponibilidad a esta hora». Las palabras fueron pronunciadas con absoluta cortesía. Precisamente por eso resultaban más hirientes. No lo estaba insultando. Lo estaba invitando a marcharse sin concederle una verdadera oportunidad. Por el rabillo del ojo,
Alejandro observó a Carmen Ruiz. Ella había levantado discretamente la vista desde el mostrador de información. Sus miradas se cruzaron apenas un instante. No dijo nada, pero en su expresión se adivinaban la incomodidad y una silenciosa preocupación. Alejandro recordó entonces una frase que su padre repetía al regresar de cada turno como vigilante nocturno. El verdadero carácter de una persona aparece cuando cree que nadie importante la está observando. Dejó pasar unos segundos. Podía revelar su identidad en aquel mismo instante. Una sola llamada bastaría para terminar con aquella situación. Pero no había viajado hasta allí para demostrar quién era. Había ido para descubrir si los valores que había enseñado durante tantos años seguían vivos. «Muchas gracias por su tiempo», Sergio respondió con un leve asentimiento, convencido de que aquel cliente recogería a su hija y abandonaría el hotel en cualquier momento. Pero Alejandro no se movió. Continuó frente al mostrador, sosteniendo a Lucía con la misma serenidad con la que había entrado unos minutos antes. Fue entonces cuando las puertas giratorias volvieron a abrirse. Una pareja elegantemente vestida entró en el vestíbulo riendo mientras se sacudía las gotas de lluvia de sus abrigos. Sergio levantó inmediatamente la cabeza, y, casi sin darse cuenta, su expresión cambió por completo. Las puertas giratorias apenas terminaron de dar una vuelta cuando una pareja elegantemente vestida entró en el vestíbulo entre risas. Él llevaba un impecable abrigo de lana y ella sostenía un bolso de una conocida firma. Ninguno parecía preocupado por encontrar alojamiento a aquellas horas de la noche. Sergio levantó la vista de inmediato. La reserva de su rostro desapareció al instante. «Buenas noches. Bienvenidos al Hotel Palacio Real Madrid. ¿En qué puedo ayudarles?» «No tenemos reserva», respondió el hombre. «Venimos de Valencia y hemos decidido pasar una noche más en Madrid». Sergio apenas consultó la pantalla. Una sonrisa profesional volvió a dibujarse en su rostro. «No se preocupen, seguro que podemos encontrar una habitación para ustedes». Aquellas palabras llegaron con absoluta claridad hasta Alejandro. Hacía apenas unos instantes, el mismo recepcionista le había asegurado que no quedaban habitaciones disponibles. Ahora preparaba 2 tarjetas de acceso con total naturalidad, sin la menor vacilación. Habitación 712. Les deseo una excelente estancia. La pareja agradeció la atención y se dirigió hacia los ascensores sin imaginar que acababan de presenciar una injusticia. Alejandro contempló toda la escena en silencio. No sintió rabia. Sintió una profunda decepción. Durante años había repetido que el verdadero lujo comenzaba con el respeto. Aquella noche comprobaba que algunos empleados seguían confundiendo la apariencia con el verdadero valor de una persona. Lucía continuaba dormida sobre su hombro. Alrededor, varios huéspedes también habían percibido el cambio de actitud de Sergio. Algunos levantaban discretamente la vista de sus teléfonos. Otros fingían conversar mientras seguían observando la recepción con evidente curiosidad. Alejandro volvió a acercarse al mostrador. Hace un momento me dijo que no había habitaciones. Sergio evitó sostenerle la mirada. Finalmente se ha liberado una que estaba bloqueada por el sistema. La explicación sonaba convincente, pero Alejandro sabía que no era verdad. Dejó pasar unos segundos. Después habló con la misma calma. En ese caso, me gustaría hablar con el responsable del hotel. La petición hizo vacilar a Sergio. Durante un instante pareció dudar antes de tomar el teléfono interno y avisar al director de guardia. 2 minutos después, apareció un hombre de unos 50 años, vestido con un impecable traje azul marino. Caminaba con la seguridad de quien llevaba muchos años tomando decisiones difíciles. Era Javier Morales. Antes de acercarse, Sergio le resumió la situación en voz baja. Javier escuchó sin hacer preguntas, ni una sola. Cuando se detuvo frente a Alejandro, su actitud dejaba claro que ya había tomado partido. «Buenas noches. Soy Javier Morales, director de guardia.
Mi recepcionista me ha informado de lo ocurrido. Solo intento entender por qué a mí se me negó una habitación y esa pareja, sin reserva, acaba de recibir una. Javier dirigió una rápida mirada hacia los ascensores antes de responder. Nuestros empleados aplican los procedimientos establecidos y valoran cada situación de forma individual. La respuesta sonaba impecable, pero seguía sin responder a la pregunta. Alejandro no apartó la vista. Entonces, ¿me está confirmando que esta noche no puedo alojarme en este hotel? Javier sostuvo su expresión serena apenas unos segundos. Estoy convencido de que encontrará un establecimiento más adecuado para sus necesidades en otra zona de la ciudad. El vestíbulo quedó en silencio. No hubo gritos, ni insultos, solo una frase pronunciada con absoluta corrección que dejaba claro que aquel hombre no era considerado el tipo de huésped que el hotel esperaba recibir. Desde el mostrador de información, Carmen bajó lentamente la mirada. Sabía que aquello era injusto, pero intervenir delante del director podía costarle el trabajo. Alejandro recordó una vez más las palabras de su padre sobre la dignidad de las personas. Después, levantó la vista con una serenidad que desconcertó incluso a Javier. Si está convencido de que esa es la decisión correcta, le agradecería que llamara al personal de seguridad. Javier frunció ligeramente el ceño. En ese mismo instante, Lucía comenzó a moverse entre los brazos de su padre, como si estuviera a punto de despertar. Lucía abrió lentamente los ojos, al notar que su padre cambiaba ligeramente de postura. Durante unos segundos permaneció en silencio, todavía medio dormida, abrazando a Capitán contra el pecho. Miró alrededor con curiosidad. El amplio vestíbulo seguía iluminado por las lámparas de cristal. La música de jazz continuaba sonando a lo lejos, aunque ahora nadie parecía prestarle atención. Frente a ellos permanecía Javier Morales con los brazos cruzados. A pocos metros, dos vigilantes de seguridad acababan de llegar tras recibir el aviso. Alejandro acarició con suavidad el cabello de su hija. «Tranquila, cariño. Todo está bien». Lucía levantó la cabeza y observó a los dos hombres uniformados que se acercaban despacio. «Papá, ¿qué pasa?» «Nada importante». Pero la niña percibió que algo no iba bien. Miró el rostro serio del director. Después, observó a Sergio, que permanecía inmóvil detrás del mostrador, evitando cruzar la mirada con ellos. Finalmente volvió a mirar a su padre. «¿Hemos hecho algo malo?» Alejandro negó despacio. «No, mi vida. No has hecho nada malo». Lucía guardó silencio unos segundos. Después formuló una pregunta que nadie esperaba. «Entonces, ¿por qué quieren que nos vayamos?» Aquellas palabras resonaron en todo el vestíbulo. Nadie respondió. Una pareja de ancianos dejó de conversar. Un hombre que revisaba su teléfono levantó lentamente la vista. Incluso uno de los vigilantes redujo el paso al percibir la tensión que flotaba en el ambiente. Lucía volvió a mirar a Javier con la naturalidad de una niña de 8 años. ¿Es porque no les gusta cómo vamos vestidos? El silencio se hizo todavía más profundo. La niña bajó la mirada hacia la vieja sudadera de su padre y añadió casi en un susurro. «Mamá decía que la ropa nunca dice si una persona es buena». Aquellas palabras golpearon a varios de los presentes con mucha más fuerza que cualquier discusión. Carmen sintió un nudo en la garganta. Sergio bajó la vista por primera vez desde que todo había comenzado. Sintió cómo aquellas palabras infantiles desmontaban, una por una, todas las excusas con las que había intentado justificar su comportamiento. Solo Javier permanecía inmóvil. Enderezó ligeramente la espalda y habló con un tono firme aunque correcto. «Señor, creo que esta situación ya no puede prolongarse más. Le agradecería que abandonara el hotel». Alejandro no respondió. Simplemente acomodó mejor a Lucía entre sus brazos. Los dos vigilantes dieron unos pasos al frente. Ninguno parecía cómodo con la situación. Estaban acostumbrados a intervenir cuando había clientes agresivos, personas ebrias o altercados, no cuando se trataba de un padre con una niña pequeña.
Alejandro permaneció unos segundos en silencio. Sabía que ya había visto todo lo que necesitaba. Sacó el teléfono móvil del bolsillo de la sudadera. Marcó un número que conocía de memoria. La llamada apenas duró unos segundos. «Fernando, estoy en el vestíbulo del Palacio Real». Escuchó la respuesta. Después dijo con absoluta calma: «Puedes bajar, nada más». Guardó el teléfono en el bolsillo. Javier observó aquel gesto con absoluta indiferencia. Una llamada no iba a cambiar la decisión que ya había tomado. «Eso no cambiará nada, señor». Alejandro levantó lentamente la vista. Por primera vez desde que había entrado en el hotel, la decepción se reflejó con claridad en sus ojos. No por la habitación, ni siquiera por el trato recibido. Le dolía descubrir que el lugar que había creado para recibir a todas las personas con la misma dignidad había empezado a olvidar el motivo por el que nació. En ese instante, un sonido metálico rompió el silencio. Las puertas del ascensor privado se abrieron lentamente. Todo el vestíbulo dirigió la mirada hacia allí. Un hombre de cabello entrecano salió primero, seguido por dos directivos vestidos con traje oscuro. Caminaban con rapidez, pero sin perder la compostura. Era Fernando Ortega, director ejecutivo de Navarro Hoteles. Nada más poner un pie en el vestíbulo buscó con la mirada a Alejandro. Cuando lo encontró, aceleró el paso. No saludó a Javier. No miró a Sergio. Se detuvo frente al hombre de la sudadera gris e inclinó ligeramente la cabeza. «Perdón por haberle hecho esperar, señor Navarro». El silencio fue absoluto. Durante unos segundos nadie pareció comprender lo que acababa de ocurrir. Javier frunció lentamente el ceño. Sergio permanecía inmóvil detrás del mostrador. Incluso los dos vigilantes intercambiaron una mirada de desconcierto. Fernando se volvió entonces hacia los presentes. No necesitó elevar la voz. «Creo que todos merecen saber quién es este señor». Hizo una breve pausa. «Él es Alejandro Navarro, fundador y propietario de Navarro Hoteles». Aquellas palabras bastaron. La sorpresa se reflejó en todos los rostros. Sergio sintió que las piernas dejaban de responderle. Recordó la sudadera desgastada, la mochila de tela, las zapatillas mojadas, la niña dormida entre sus brazos, y todas las conclusiones que había sacado antes incluso de conocer a la persona que tenía delante. Javier permanecía completamente inmóvil. Por primera vez desde que había llegado parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Lucía levantó la vista hacia Fernando. Después miró a su padre. «Papá, ¿tú conoces a este señor?» Alejandro esbozó una leve sonrisa. «Sí, cariño». Hizo una pequeña pausa. «Trabajamos juntos desde hace mucho tiempo». La inocencia de la niña arrancó una sonrisa discreta a varios huéspedes y alivió, por un instante, la tensión del ambiente. Fernando dio un paso atrás. Sabía que aquel momento pertenecía a Alejandro. Él recorrió lentamente el vestíbulo con la mirada. Se detuvo unos instantes en Javier, después en Sergio. Finalmente observó al resto de los huéspedes. No había enfado en su rostro, solo una profunda decepción. «Esta noche no me han faltado al respeto a mí». Su voz era tranquila, pero cada palabra parecía pesar más que la anterior. «Se lo han faltado a cualquier persona que cruce esa puerta con ropa sencilla, cansada después de un viaje o sin aparentar tener dinero». Nadie se atrevió a interrumpirlo. Alejandro dejó pasar unos segundos antes de continuar. «Mi padre fue vigilante nocturno durante muchos años. Gracias a él aprendí que un hotel demuestra su verdadera categoría cuando trata con la misma dignidad a quien cree que nunca volverá a ver». Aquellas palabras no sonaban a un reproche. Reflejaban una decepción sincera. Después miró a Sergio. El joven apenas podía sostenerle la mirada. Las manos le temblaban ligeramente sobre el mostrador. «Cometiste un error muy grave». Sergio tragó saliva antes de responder. «Lo siento. De verdad, señor Navarro». Alejandro asintió despacio. «Espero que ese arrepentimiento sea el comienzo de un cambio».
Después dirigió la vista hacia Javier. Y usted tomó una decisión sin escuchar antes a la otra persona. Un director no solo debe proteger la reputación de un hotel, también debe proteger los valores que le dan sentido. Fernando comprendió que había llegado el momento de intervenir. Respiró hondo. Señor Morales, desde este mismo instante queda apartado de sus funciones. Entregue la dirección del turno y mañana, a primera hora, deberá presentarse en la oficina central para revisar lo ocurrido esta noche. Javier permaneció inmóvil unos segundos. Por primera vez pareció comprender el alcance de sus decisiones. Después se quitó lentamente la acreditación, la dejó sobre el mostrador y abandonó el vestíbulo sin pronunciar una sola palabra. Nadie intentó detenerlo. Solo se escuchó el eco de sus pasos, alejándose por el pasillo. Alejandro siguió su marcha con la mirada. No sintió satisfacción. Solo esperaba que aquella noche sirviera para corregir algo mucho más importante que el comportamiento de una sola persona. Finalmente volvió la vista hacia Sergio. El joven seguía inmóvil, esperando escuchar cuál sería su destino. 3 meses después, una suave luz de invierno iluminaba la fachada del Hotel Palacio Real Madrid. La lluvia había desaparecido y el vestíbulo volvía a llenarse poco a poco de viajeros que llegaban desde distintos puntos de España. Todo parecía igual, y, sin embargo, todo era diferente. Alejandro Navarro cruzó las puertas giratorias sin anunciar su visita. Vestía unos vaqueros, una chaqueta sencilla y las mismas zapatillas deportivas que había llevado aquella noche. A su lado caminaba Lucía, sujetando con una mano a Capitán y con la otra la de su padre. Nadie sabía quiénes eran. Y eso era exactamente lo que Alejandro quería. Se quedaron discretamente junto a una columna desde donde podían observar toda la recepción. Lucía sonrió. ¿Otra inspección secreta? Alejandro dejó escapar una leve sonrisa. Algo parecido. Apenas unos minutos después, una familia entró en el hotel. El padre arrastraba una vieja maleta. La madre llevaba en brazos a un bebé dormido. Un niño de unos 7 años caminaba detrás abrazando un oso de peluche muy parecido a Capitán. Su ropa era sencilla y el cansancio del viaje se reflejaba en sus rostros. Antes de que llegaran al mostrador, Sergio salió de la recepción con una sonrisa sincera. Buenas tardes, bienvenidos al Hotel Palacio Real Madrid. Permítanme ayudarles con el equipaje. Tomó la maleta del padre con total naturalidad. Después se agachó hasta quedar a la altura del pequeño. Sus ojos se detuvieron un instante en el oso de peluche. Apenas fue un segundo, como si un viejo recuerdo cruzara fugazmente por su mente. Entonces sonrió con la misma cercanía. Vaya, ese oso parece un gran compañero de aventuras. El niño sonrió orgulloso. Se llama Bruno. Sergio sonrió antes de responder. Entonces Bruno también merece descansar esta noche. El pequeño soltó una carcajada. Sergio le abrió la puerta del ascensor y esperó a que toda la familia pasara primero. Era un gesto sencillo, pero 3 meses antes no lo habría hecho. Lucía observó la escena en silencio. Después miró a su padre. Ahora sí parece feliz. Alejandro asintió sin apartar la vista de la recepción. Sergio acompañó personalmente a la familia hasta el mostrador. Les ofreció agua mientras realizaban el registro y respondió con paciencia a todas sus preguntas. No miró la marca de la ropa, no juzgó su aspecto. Solo vio a una familia que necesitaba descansar. Muy cerca de allí, Carmen coordinaba el trabajo del equipo con serenidad. Saludaba a cada huésped por su nombre cuando era posible, y ayudaba a los empleados más jóvenes con la misma cercanía que mostraba hacia los clientes. El ambiente del hotel había cambiado. No solo por las nuevas normas, había cambiado porque las personas también lo habían hecho. Alejandro permaneció varios minutos observando cada detalle. Por primera vez en mucho tiempo sintió que el hotel reflejaba los valores con los que había nacido. Lucía apretó suavemente la mano de su padre. «Papá». Él bajó la mirada. «Dime».
La niña observó cómo Sergio se despedía del pequeño levantando la mano mientras éste abrazaba con fuerza a Bruno. Después preguntó en voz baja: ¿Crees que el abuelo estaría orgulloso de este lugar? Alejandro sintió un nudo en la garganta. Recordó a su padre regresando de madrugada después de tantos años como vigilante nocturno. Recordó el cansancio en su rostro y aquellas palabras que nunca olvidaría. La verdadera grandeza de un lugar se mide por cómo trata a quien cree que no puede ofrecer nada. No respondió. Se limitó a acariciar el cabello de Lucía mientras contemplaba el vestíbulo. Aquella caricia bastó. La niña sonrió levemente. Antes de marcharse, Alejandro lanzó una última mirada a la recepción. Sergio seguía atendiendo a los nuevos huéspedes con la misma cercanía. Carmen daba la bienvenida a otra familia con una sonrisa serena. Las puertas giratorias continuaban abriéndose una y otra vez para recibir a personas diferentes, con historias distintas, pero todas merecedoras del mismo respeto. Alejandro sonrió, no porque fuera el propietario del hotel, sino porque, por fin, veía reflejados en aquel lugar los valores con los que siempre había soñado. Tomó la mano de Lucía. Los dos cruzaron juntos las puertas giratorias mientras nuevos viajeros entraban en el hotel. La vida continuaba. Y también aquella promesa que, muchos años atrás, un vigilante nocturno había dejado sin saberlo en manos de su hijo. Porque las mejores herencias nunca caben en una caja fuerte. Permanecen para siempre en la forma en que elegimos tratar a los demás. Al final, aquella noche que comenzó con una puerta cerrada terminó abriendo muchas otras. No solo cambió el destino de un hotel, sino también el corazón de quienes comprendieron que el verdadero valor de una persona nunca puede medirse por la ropa que lleva, por el dinero que aparenta tener o por el lugar del que viene. 3 meses después, los gestos cotidianos hablaban más alto que cualquier discurso. Una sonrisa sincera, una mano tendida y una bienvenida ofrecida sin prejuicios demostraban que el cambio más importante siempre nace en el interior de las personas. Personalmente, creo que esa es la clase de transformación que deja una huella mucho más profunda que cualquier éxito material, porque nos recuerda que todos, sin excepción, podemos aprender, rectificar y convertirnos en alguien mejor. Y ahora me gustaría conocer su opinión. Si esta historia le ha emocionado o le ha dejado una enseñanza, escriba el número 1 en los comentarios. Si cree que podría mejorarse o desea compartir alguna reflexión, escriba el número 0. Leer cada comentario también forma parte de este viaje, porque muchas veces las experiencias de quienes escuchan una historia enriquecen tanto como la propia historia. Quizá la enseñanza más valiosa sea que la bondad nunca pierde su fuerza, aunque a veces parezca invisible. Todos merecemos una segunda oportunidad cuando existe un arrepentimiento sincero, del mismo modo que todos merecemos ser tratados con respeto desde el primer instante. El amor, la familia y la capacidad de corregir los propios errores son los cimientos sobre los que se construyen los hogares más sólidos, mucho más resistentes que cualquier fortuna o cualquier cargo. Basta con que una sola persona decida actuar con compasión para que la vida de otra cambie para siempre. En la vida real ocurre algo parecido. Igual que una pequeña lámpara encendida junto a una ventana puede orientar a quien camina en la oscuridad, un gesto de respeto, una palabra amable o una oportunidad ofrecida en el momento adecuado pueden iluminar caminos que parecían perdidos. A menudo no recordamos quién tenía más dinero o más poder, pero sí recordamos a quien nos trató con dignidad cuando más lo necesitábamos. Esta es una historia adaptada, creada para transmitir una reflexión humana inspirada en situaciones que podrían ocurrir en la vida cotidiana. Más allá de los nombres o de los lugares, lo verdaderamente importante es el mensaje que permanece cuando termina el relato. Le invito a dedicar unos instantes a pensar si alguna vez recibió una oportunidad que cambió su vida,
o si fue usted quien se la ofreció a otra persona. Y, si siente que esta historia ha tocado su corazón y desea seguir compartiendo relatos que nos recuerdan el valor de la bondad, la familia y la esperanza, será un verdadero placer contar con su compañía en este canal. Porque, al igual que las puertas de un hotel pueden abrirse para recibir a cualquier viajero, el corazón de una persona también puede abrirse para cambiar un destino entero.